Amigos, retornamos por aquí, como bien yo le decía antes de hacer la pausa. Ya conmigo aquí mi distinguido amigo Luis José Chávez. Luis, hermano, ¿cómo te sientes, mi querido? Bien. La verdad es que bastante complacido por la evolución de los acontecimientos en la República Dominicana, el rol importante ejercido por el presidente Luis Abinader durante su participación en la Cumbre de las Américas. Ese informe que presentó sobre la evolución del proceso económico, social e institucional de nuestro país, evidentemente cargado de importantes realizaciones. Probablemente de los países que participaron en ese evento, la República Dominicana fue el que presentó el mejor paquete de cosas positivas logradas en el marco o en el contexto de esta situación de crisis que todavía afrontamos. Porque la verdad es que este gobierno, desde que se instaló, no ha salido de una crisis. Inició su gestión, hablo del presidente Luis Abinader, en el fragor de la pandemia del COVID-19, en uno de los momentos en que todavía nuestro país encabezaba el ranking de contagio y de mortalidad, especialmente en la región. Hubo un momento, en abril del año 2020, en que la República Dominicana era el país con mayor tasa de mortalidad. Se mantuvo con esa tendencia, no necesariamente encabezando, porque después se agregaron Brasil, Perú, Ecuador y otros países que confrontaron una intensificación muy negativa de la pandemia. Pero bueno, hay que decir que hasta la llegada de Luis Abinader al solio presidencial, la República Dominicana estuvo en la lista de los top 5 o top 7 de los países latinoamericanos con mayor impacto negativo del COVID-19. Esto lo digo, que es un hecho conocido, simplemente para explicar por qué hablo de que esta administración no ha salido de una crisis desde que se instaló el gobierno del presidente Luis Abinader. Y lo comento también porque en una participación que tuvo el doctor Leonel Fernández en Santo Domingo Este, como parte ya de su lanzado proyecto por la presidencia de la República en el 2024, él hablaba de que una de las debilidades del actual gobierno es que no ha tenido la habilidad para enfrentar las crisis. Y entonces él se ponía de ejemplo de cómo a él le correspondió manejar o enfrentar o mitigar la crisis del 2003. La crisis básicamente originada por la quiebra de los bancos. Pero eso fue una crisis de aproximadamente un año y tanto. A partir del año siguiente, como pasa siempre, lo que hubo fue un efecto rebote. Y comenzó a mejorar la economía, comenzó también a fluir el financiamiento externo, y la República Dominicana, que ya tenía una estructura sólida desde el punto de vista de la institucionalidad y desde el punto de vista de la producción, pues lo que hizo fue básicamente encarrilarse hacia un proceso de normalidad y logró realmente situarse en una velocidad de crucero desde el punto de vista económico con buenas tasas de crecimiento. Pero esa tasa de crecimiento en nuestro país se ha mantenido en las últimas décadas, hay que decirlo. Hay que decirlo, una de las virtudes que ha tenido el ejercicio democrático en nuestro país ha sido el hecho de que desde el punto de vista económico ha habido un importante nivel de estabilidad que prácticamente se ha dado con todos los gobiernos, excepto las crisis puntuales, específicamente la del 2003 como consecuencia de la quiebra de los bancos, que era un proceso que se fue acumulando durante años y años, y entre gobiernos
y gobierno. Finalmente le explotó al entonces presidente Hipólito Mejía. Pero eso arrancó con los gobiernos de Balaguer, luego con el gobierno de Leonel Fernández y finalmente tuvo, porque se trataba de una situación insostenible como consecuencia de un manejo irresponsable de la banca privada, de los responsables de las instituciones fundamentalmente afectadas y de la falta de control y fiscalización de las autoridades correspondientes. Precisamente fue en el gobierno de Hipólito Mejía cuando se tomaron las decisiones desde el punto de vista legal, es decir, mediante la aprobación de leyes que a partir de ahí prácticamente han mantenido bajo control la situación operativa de los bancos dominicanos. Pero, a propósito de que el doctor Leonel Fernández hablaba de que este gobierno ha fallado en la gestión de la crisis. Que no sabe gobernar. Que no sabe gobernar, así mismo dijo. Sí. Que no sabe gobernar, que no sabe manejar crisis. ¿Y cuál fue el país de América Latina que más rápidamente logró mitigar, controlar y superar el impacto de la pandemia? Fue la República Dominicana el que inició el proceso de recuperación, que implicó no solo poner bajo control la evolución de la pandemia, que se mantuvo en el mundo entero un año más, pero prácticamente desde antes de diciembre del 2020 se había iniciado el proceso de normalidad y recuperación económica en la República Dominicana. Y entonces, lo más importante, comenzaron a recuperarse los sectores estratégicos de la economía nacional. Entiéndase el sector manufacturero, es decir, la industria manufacturera, el sector turístico, las zonas francas, el sector agropecuario, el sector comercial, la pequeña y mediana empresa, la economía informal en sentido general. La República Dominicana inició bajo una estrategia trazada por el gobierno el proceso de recuperación efectiva por encima de cualquier otro país de América Latina. Estoy hablando del tema primero de la pandemia y luego de la economía. Y se puede decir que no fue exitosa la gestión de la crisis por parte del gobierno encabezado por Luis Abinader. Pero eso es un dislate de marca mayor, porque es que todos los dominicanos somos testigos. Y es verdad que en la política prácticamente todo se vale, como en el amor. ¿Es que dice? Sí. Y en la guerra, en el amor, en la guerra, en el amor y en la política, todo se vale. Pero en la política el problema es que tiene consecuencias, porque la verdad es que el ciudadano ordinario y todos los sectores de la sociedad son testigos de lo que pasa y evalúan el comportamiento de los políticos. Y lo cierto es que en ese sentido el doctor Leonel Fernández prácticamente se hizo fuera del cajón. No dije nada, ¿no? No. Se hizo fuera del cajón, porque así no debe ser, así no debe ser. Y este gobierno hay que reconocer que también ha iniciado otros procesos. La crisis de institucionalidad. ¿Qué significa crisis de institucionalidad? Bueno, el hecho de que aquí se emitían, se aprobaban, se promulgaban leyes que no se cumplían. Ahora las leyes se cumplen. Es más, hay una ley de administración pública que establecía un número determinado de funcionarios por áreas, por ejemplo, de viceministros. Sí. Aquí había instituciones donde la ley ordenaba nombrar 3 ministros y habían 6 y habían 8. Hay otras instituciones, por ejemplo, descentralizadas, que tenían la facultad de contar con, un ejemplo, un subdirector y habían 10. Pero, ¿para qué? Simplemente para pagar la ración del BOA, por la politiquería, por mantener una nómina parasitaria. Y eso, políticamente, para los gobiernos que incurrían en esa práctica, puede ser conveniente. Pero, señores, la ley es la ley. Y una de las cosas que ha hecho Luis Abinader es hacer que las leyes se cumplan.
¿Qué ha cambiado, por ejemplo, en materia de ética, transparencia y fiscalización del gasto público? Permíteme, Luis, hacer una pausa Muy para bien. poder desarrollar tantos temas interesantes en cuanto a ética, un importante acontecimiento que ocurrió en el día de hoy Así en es. ese sentido. Señores, hacemos una pausa, como siempre, Luis José Chávez, una interesante participación aquí en este su espacio Teledebate. Retornamos con todos ustedes en un minuto. Amigos, retornamos por aquí. Luis José, precisamente cuando tú ibas a hablar de ética, de integridad, de manejo pulcro del Estado, tuvimos que hacer una pausa, pero retornamos nuevamente por aquí, hermano. Hemos regresado. Bueno, ciertamente hablaba sobre ética, transparencia, integridad gubernamental. Estoy prácticamente hablando de la gestión que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch. Sí. Una persona que uno diría, bueno, pero doña Milagros, que fue vicepresidenta de la República, que fue senadora del Distrito Nacional, ¿por qué fue ese cargo? ¿Fue para buscarle un puesto? No, ella fue a hacer la tarea y lo está haciendo. Y todavía hay muchas cosas pendientes que vienen por ahí. Yo manejo la información de cómo van. Y no puede dar una colita o algo. No, bueno, se van a crear o se van a anunciar, porque ya se eligieron, Sí. las comisiones de cumplimiento normativo en los 21 ministerios y en otras 101 dependencias del gobierno. Direcciones generales, cosas así. Donde representantes de diferentes áreas laborales de esas instituciones se constituyen en comisiones de seguimiento. Es decir, ya no se trata de que las instituciones sancionen y persigan la corrupción o cualquier forma de irregularidad o de indelicadeza, sino que se va a trabajar desde adentro de los organismos públicos para prevenir y crear una cultura de transparencia y cumplimiento. Eso es importantísimo. Oye, qué interesante. Yo no quiero quitarle realmente a doña Milagro el privilegio de hacer ese anuncio. Claro, no he dicho nada, no he dicho nada. Es para que ustedes tengan calma y sepan por dónde viene la cosa. Pero realmente el ejercicio y sobre todo la voluntad y vocación de transparencia y cumplimiento se está dando a todos los niveles. Bueno, hoy precisamente lo vimos en la presentación del Observatorio de Buenas Prácticas del Ministerio de Turismo, sobre todo en lo relacionado en todo lo que tiene que ver con el Fondo de Infraestructura de Inversión en zonas turísticas. Y la verdad que la presentación que se hizo y la participación de los diversos actores académicos, empresariales, sociales, comunitarios que forman parte de esa iniciativa, es una cosa verdaderamente impresionante. En este país realmente se está produciendo un antes y un después en materia de institucionalidad y sobre todo en lo que tiene que ver con la buena gestión del gasto público. Mira, solo en los primeros meses del gobierno de Luis Abinader, él anunció un ahorro de 177 millones, solo por concepto de lo que se había ahorrado mediante la supresión de una serie de organismos parasitarios que existían en el área cercana a la presidencia de la República. Y después resulta que cuando se han fiscalizado las ejecuciones presupuestarias en diferentes dependencias, en todas ha sobrado recursos, pero no que ha sobrado recursos, no, que eso le ha permitido al gobierno atender una serie de necesidades postergadas durante mucho tiempo. Se están haciendo obras que se iniciaron durante mucho tiempo y estaban paralizadas por falta de recursos. Un caso, para mí uno de los más emblemáticos, el malecón de Nagua. 1.650 millones de pesos invertidos desde el 2008 hasta el 2011, dejado durante 8 años, paralizados los trabajos y se dejó así como si esa inversión que se hizo no tuviera ningún valor. Lo retomó el gobierno y están haciendo las obras. La carretera de Atomayor se está terminando. La carretera turística Puerto Plata-Santiago se terminó y se entregó.
se han retomado trabajos iniciados y paralizados en diferentes puntos del país. Entonces, señor, ese es el sentido que tiene que ver el tema de la institucionalidad y la correcta gestión del gasto público. Es que los recursos que pagamos los contribuyentes nos rinden más, sirven para atender muchísimas necesidades de la población dominicana, para atender inclusive lo que pasa a propósito del tema de los sectores carenciados, afectados doblemente, primero por su condición intrínseca y luego por el problema de la pandemia. Ahora también por el problema de la inseguridad, los temas... No. Básicamente, por el problema de la inflación. Sí, el tema Rusia-Ucrania, el conflicto bélico Rusia-Ucrania. Me entretuve viendo justamente un video y yo creo que podemos pasar perfectamente a mostrar un nuevo capítulo de la voluntad del gobierno de hacer énfasis y afianzar los esfuerzos para crear un clima de transparencia y cumplimiento en la República Dominicana en defensa del patrimonio público y la correcta ejecución del gasto público. Vamos a escuchar, jóvenes, las palabras precisamente del presidente Luis Abinader en lo que fue esa presentación de ese observatorio de buenas prácticas para obras de infraestructura en el sector turístico. Vamos a escucharlo, por favor, jóvenes. Las instituciones han hecho también procesos de veeduría, pero este ha sido un ejemplo porque también se ha involucrado a la academia. Y no solo porque vengo también del sector académico, sino porque de la misma manera en que estos jóvenes y profesores, pero especialmente los jóvenes, nos ayudan al gobierno, a la transparencia, ellos mismos se forman y adquieren lo que necesitamos en este país, una cultura de transparencia, una cultura de honestidad. Porque miren, yo tengo que reconocer que estamos en una época de transición hacia un gobierno que queremos hacer las cosas correctas, pero no todos vamos a la misma velocidad y tenemos que ponerlos a todos a la misma velocidad. Que no sea una carrera donde uno vaya detrás del otro, sino donde todos caminemos al mismo tiempo. Eso se debe, señores, muchos me dicen, quizás ha avanzado demasiado en 2 años, pero yo me siento que debemos avanzar todavía más. Incluso en esta formación, no solamente en cuanto para una educación de transparencia, que tenemos también la represión, que es los organismos que desgraciadamente comete alguna ilegalidad, pues tienen que vérsela tanto como organismos de control como en caso de alguna situación ya penal con la justicia. Pero a pesar de eso, yo creo que se llama ProE, con el padre Mario Serrano, ya no padre, pero fuimos padre de su hijo, el amigo Mario Serrano. Y lo que le pedí está funcionando con la dirección de ética, la dirección con el gabinete de ética y control del gasto que dirige los Milagros y el ejecutivo es Carlos Pimentel. Le dije que empezara con proética, y es una palabra que utilizan los amigos de izquierda, adoctrinar. Vamos a venir por aquí nuevamente, Luis. Me resulta interesante escuchar al presidente Luis Abinader hablar de doctrinar, Luis. Coincide mucho en lo que tú estás diciendo, de cambiar esa cultura y esa manera de manejar el Estado. Creo que debemos de volver a esas doctrinas. Él puso el dedo en la llaga. Sí. Él habló de crear una cultura de la honestidad. Y eso es interesante porque durante mucho tiempo aquí se afirmó y se defendió en la práctica el concepto de que nosotros estábamos dañados, de que independientemente de que las leyes establecieran
el compromiso con las buenas prácticas en la administración pública, con el respeto a las leyes, con el cumplimiento de las normas que nos obligaban, por ejemplo, a cumplir los presupuestos, los plazos establecidos para el desarrollo de obras. Que independientemente de todos esos factores desde el punto de vista formal, nosotros no teníamos capacidad para convertirnos en europeos, para hacer lo que hacen otros países, que cumplen las leyes. Sí, es que decían, no, cuando aquí hubo presidente, y cuando digo esto, la gente puede imaginarse perfectamente de quién o de quiénes estoy hablando, que decían, señores, nosotros vamos a enfrentar la corrupción en cualquier terreno, vamos a perseguir a los corruptos y vamos a someterlo a la justicia hasta por el solo rumor público. Decían así, y a los 3 meses ya se habían olvidado. Comenzaban a surgir los casos de corrupción y no pasaba nada. Bueno, hay que decir que esa práctica se ha superado en esta gestión de Luis Abinader, hay que decirlo, porque hay una voluntad y un compromiso con la lucha contra la corrupción, tan sencillo como eso, tan sencillo, sin excusa. ¿Cuántos funcionarios han salido del gobierno? ¿Por indelicadeza? Sí, sí. Por indelicadeza, porque, bueno, denuncias, no tuvieron suficiente lucidez para explicar qué pasó. Simplemente denuncia, no pasó más nada de ahí, porque ni siquiera había mérito para instrumentar expedientes, aunque la justicia tiene las manos libres para actuar en ese sentido. Pero realmente hay una voluntad que comienza desde la posición más alta del Estado Dominicano. Y eso se ha ido extendiendo. Y eso que acaba de mostrarse en la pantalla con el anuncio y el lanzamiento del Observatorio de Buenas Prácticas del Ministerio de Turismo, expresa esa voluntad. De manera que hay un compromiso y estamos demostrando que en este país sí se pueden cumplir las leyes, sí se puede respetar la institucionalidad, sí se puede sancionar al corrupto de una manera o de otra. Yo creo que esa es la gran diferencia.